Buenas una vez más a todos los hermanos y amigos que están sintonizando tu canal Munde TV. En esta ocasión, tu hermano en Cristo Gustavo Landrón te da la bienvenida y una vez más te invitamos para que analicemos un tema bien interesante. Tengo una persona especial que no quiero decir su nombre, primero quiero poner su video y vamos a escuchar lo que este hermano dice y luego vamos a regresar para analizar algunas de las cosas que este hermano dice. Vamos a darle la gracia a Dios por esta oportunidad que nos ha dado una vez más de hacer otro video. Le pedimos que nos dé la destreza que se necesita para hacer el análisis apropiado acerca de la información que este hermano va a presentar. Así es que en el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto y vamos a pasar al hermano. Hay un párrafo que yo no lo menciono porque creo que la gente tiene que leerlo, pero Elena G. White se pronuncia sobre la inspiración en dos secciones, en la introducción al conflicto de los siglos y en Mensajes Selectos, tomo 2, el primer capítulo. Y ella usa este tipo de frases: Dios no es el autor de la Biblia. Otra frase de ella: Dios no escribió la Biblia. Otra frase de ella: la Biblia fue escrita en lenguaje humano, por lo tanto es imperfecta. Y ese tipo de cosas... Espera, pastor, usted está diciendo aberraciones. No, yo estoy repitiendo lo que dice Elena G. White. Precisamente, vamos a luego aquí en el grupo Nexo vamos a poner las citas específicas donde están. Porque sucede que mucha gente hacen decir a Elena G. White lo que no dijo, ¿no? Pero nosotros... Correcto. Vamos a poner estas cosas bien claras para que no digan que nosotros estamos teniendo la misma actitud. Bien, hermanos, continuamos aquí. Ya hemos visto lo que este hermano ha dicho. Este hermano se llama Miguel Ángel Núñez. Ese es el nombre que creo que vi que portaba. Y él está en una entrevista con otro hermano con otra persona que también fue un miembro de la iglesia adventista. Este hermano supuestamente perteneció al remanente alguna vez, al pueblo de Dios, y también supuestamente el otro hermano que está entrevistándolo, yo no entiendo cómo es, porque me parece que de alguna manera esta gente tuvieron muchos años en la iglesia adventista. Eso es lo que he escuchado. Ahora, aquí a mí me llama mucho la atención porque cuando yo escuché a este hermano, no sé si me dio deseo de reírme o si deseo de revisar por simple inspección lo que él estaba tratando de decir, o sea, la idea que él estaba tratando de presentar. Pero decidí hacer el video porque realmente yo sé que va a haber muchas personas que cuando vean lo que vamos a decir ahora, después que este hermano dijo lo que dijo, se van a sorprender, porque este es una persona muy querida en una parte del mundo cristiano. Él fue adventista y se retiró, y también el que está entrevistándolo a él, me parece que son de estos que se han retirado, según creo que oí un testimonio o algo así, si no escuché mal. Creo que sí, que este hermano, ellos fueron ambos de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora bien, quiero que me llame la atención que el entrevistador actuó como si fuera una persona que nunca había leído, que nunca leyó el conflicto de los siglos, porque si alguna vez en su vida lo hubiera leído, aunque sea una sola vez, y se supone que el que lee un libro lee la introducción, pero por su manera de reaccionar ante lo que dijo el tal Miguel, el nombrado Miguel, supuestamente me pareció a mí que ninguno de los dos lo han leído. Ninguno de los dos han leído el conflicto de los siglos, y al parecer el conocimiento que tiene es que alguien le dijo. ¿Por qué? Porque fíjate que él mencionó que Elena G. White se pronuncia sobre la inspiración en dos libros, y uno de esos dos libros que él mencionó fue El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, en la introducción al conflicto de los siglos, él dice lo que él interpretó que dice en el libro El conflicto de los siglos. Por consiguiente,
yo lo voy a repetir. Él dice, y lo dice claramente, que Elena G. de White dice, que la hermana Elena G. de White dice en la introducción al conflicto de los siglos, que Dios no es el autor de la Biblia. También él dice, que la hermana White dice, que Dios no es, que la Biblia no fue inspirada por Dios. Y también él dice, que la hermana White dice, que la Biblia fue hecha en un lenguaje humano y por tanto es imperfecta. Esas fueron las tres cosas que yo recuerdo que él dijo. Vamos a leer un poquito en la introducción, a ver si esas ideas como él la presenta son así de claras. Y lo que yo voy a hacer de nuevo es que voy a poner el cortito, el pedacito de nuevo para que usted lo escuche. Y luego entonces vamos a proceder a revisar la introducción del conflicto de los siglos. Así que vamos de nuevo a ver el cortito de este hermano para ver realmente si entendimos bien lo que él dijo, porque puede ser que hayamos entendido mal y no podemos entonces proceder a leerlo si él está diciendo algo que es correcto. Ahora, si nos parece un poco dudoso lo que dice, vamos a ir al libro y después entonces que leamos vamos a ver, haremos un corto comentario, no va a ser muy largo este video para culminar. Así es que allá vamos. Tenemos entonces al hermano en Q y arrancamos. Atención todo el mundo. Hay un párrafo que yo no lo menciono porque creo que la gente tiene que leerlo, pero Elena G. White se pronuncia sobre la inspiración en dos secciones, en la introducción al conflicto de los siglos y en Mensajes Selectos, tomo 2, el primer capítulo. Y ella usa este tipo de frases: Dios no es el autor de la Biblia. Otra frase de ella: Dios no escribió la Biblia. Otra frase de ella: la Biblia fue escrita en lenguaje humano, por lo tanto es imperfecta. Y ese tipo de cosas... Espera, pastor, usted está diciendo aberraciones. ¿No? Yo estoy repitiendo lo que dice Elena G. de White. Precisamente, vamos a luego aquí en el grupo Nexo vamos a poner las citas específicas donde están. Porque sucede que mucha gente hacen decir a Elena G. de White lo que no dijo, ¿no? Pero nosotros correcto. Vamos a poner estas cosas bien claras para que no digan que nosotros estamos teniendo la misma actitud. Lo estamos en... Muy bien, ya se escuchó bastante bien, ya no hay que volverlo a repetir. El hermano volvió y afirmó claramente. Mensajes Selectos tomo 2, me parece que fue el otro libro que dijo. Si usted quiere revisar ese, puede volver a poner el video para que confirme la página que él da. Pero yo no, el Mensaje Selectos tomo 2, como en la introducción no es tan corta del conflicto de los siglos, y yo voy a leer hasta que encuentre la información que él dice y luego ahí paramos, porque no es necesario leerlo todo si encontramos la información que él da. ¿Cuál es la información que él da? La información que él da es que Elena G. de White se pronuncia acerca de la inspiración en la introducción del conflicto de los siglos, diciendo que Dios no inspiró la Biblia. 2, que Dios no es el autor de la Biblia. Y 3, que la Biblia fue hecha por seres humanos, por tanto es imperfecta. Esa es la idea que ellos tratan de decir que vamos a encontrar en la introducción. Como este hermano como ya hemos dado a entender, es un hermano erudito, vamos a leer a ver qué pasa, porque los eruditos nunca se equivocan, los eruditos siempre interpretan y hacen análisis muy atinados y muy a punto y verídicos. Vamos a ver entonces, ahora vamos a leer a ver qué dice la introducción. La tenemos aquí, el conflicto de los siglos. Dice, antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Estamos leyendo hasta ahora, no hemos visto nada de lo que este hermano dice, pero falta mucho todavía, no podemos cerrar aquí y decir que es así. Vamos a seguir leyendo tranquilamente, tranquila y pacientemente, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, vamos a darle un poquito, bueno, dice, déjame dar un poquito para arriba para cogerlo en el punto, ok.
Ahora sí. Nos dice entonces, no obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con el hombre mediante su espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Aquí hay ya un indicio, aquí hay ya información relevante en relación con lo que este hermano dijo. Porque fíjate que él dijo que la Biblia no fue inspirada por Dios, que la palabra de Dios, que Dios no es el autor de la Biblia, que la Biblia no es inspirada por Dios, que la Biblia, como fue hecha por hombre, es imperfecta. Pero aquí en la primera información que tenemos dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. No parece en esta parte que está dándole fuerza a lo que dice este hermano, ni que está corroborando con él, ni que está coincidiendo con el comentario que él hizo. Y aquí hasta te dan la cita, 2 de Pedro 1:21. Está diciendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ok, hasta ahora no podemos decir que lo que este hermano dijo es real. Ok, vamos a seguir viendo, porque aparentemente mejor parece que no es real. Pero vamos a ver, porque no queremos acusarlo tampoco indebidamente. Dice el párrafo que sigue: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Eso es algo que se puede confirmar. Eso no es algo que da mucha dificultad para saberlo. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Dice: los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Aquí está diciendo, hablando de inspiración y de un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más. Bueno, hasta ahora está diciendo, está hablando en favor de la palabra de Dios y en contra de lo que este hermano dijo. De Moisés, el historiador de la creación, y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Wow, esto está maravilloso. Dice: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. ¿Cómo fue? Pero este hermano acabó de decir, acabaron ustedes de escuchar, todo el que me esté escuchando ahora mismo está diciendo aquí claramente: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Sin embargo, este hermano, este erudito del mundo, que dice que es cristiano y que tiene un sinnúmero de gente que lo sigue, ¿verdad? Y que para él hacer su video, él necesita decir cosas que llamen la atención, pero que fácilmente un muchachito, un adolescente que esté yendo a la primaria o a la secundaria, escucha lo que él está diciendo y va y revisa en el libro y se da cuenta que este erudito habla mentira. Está hablando mentira abiertamente, porque fíjate que la Biblia, fíjate lo que está diciendo la hermana Guay acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Y sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. No está diciendo que porque fue escrita por seres humanos, la Biblia no es confiable ni es perfecta. Ok, ni deja de ser inspirada. Al contrario, está diciendo que sigue siendo inspirada por Dios, que sigue siendo Dios el autor de ella. Mira cómo lo dice, me llama mucho la atención, porque es que él dice exactamente lo contrario, está diciendo este hermano. Y a mí lo que me da un poco de cosa es, porque el que lo está entrevistando dijo, mira, está diciendo una aberración, como él está tratando de exagerar, como quien dice que algo que es así, lo van a ver como una aberración.
porque la gente no sabía eso, que el hermano White da esa información. Sin embargo, estamos viendo que el hermano Núñez, ese hermano Miguel Ángel, es un mentiroso, está hablando mentira abiertamente, no le importa. No le importa que lo descubran, no le importa que investiguen. Yo estuve mirando en ese canal, revisando, porque puede ser que después será que yo busque más, a ver la cita que ellos daban, porque él dijo, para que no vayan a pensar que nosotros somos como los demás, que hablamos mentira. No, pero aquí no se habla mentira, aquí vamos a poner la cita para que se vean. Yo estuve revisando debajo del video a ver si daban la cita del conflicto de los siglos, el párrafo exacto de la introducción al conflicto de los siglos, pero ustedes no saben lo que pasó. Que revisé todos los párrafos del conflicto de los siglos, de la introducción al conflicto de los siglos, y no encontré ninguna de las 3 cosas que este hermano dijo o dice. Y llegué a la conclusión, una conclusión sencilla: está hablando mentira. Porque sea un erudito no significa que le luzca hablar mentira. Porque sea un traductor, un intérprete, una gente famosa que hace un comentarista, un youtuber, un influencer, lo que sea, no justifica que tenga que hablar una mentira para llamar la atención. Entonces, no es que yo considero que esto es algo del otro mundo, pero quiero mostrar qué fácil quedan al descubierto este tipo de personas. Estas personas que se dan a la tarea de hablar mentira innecesariamente. Está hablando mentira sin necesidad. ¿Por qué razón tiene este hermano que hablar mentira? Si él tiene tanta facilidad, si consigue su sustento haciendo muchísimos tipos de videos, si hace trabajos especiales, ¿por qué razón tiene este hermano que hablar mentira, y mentira tan fácil de descubrir? Así es que me da un poco de pena por él, inclusive por los que lo siguen, porque si este es el tipo de material que ellos consumen, ¿verdad? Mentiras abiertamente. Yo estoy leyendo en la introducción y te invito a que tú leas del conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos simplemente te presenta historia de lo que pasó en la historia del cristianismo desde que Cristo ascendió hasta que Él retorne, y más allá, inclusive después del milenio. Te presenta todo lo que va a pasar. Así que yo lo que hago es que te invito para que tú leas y para que veas que en este libro no se tira la Biblia por el suelo, sino que se pone encima de cualquier otro libro y encima de cualquier otro tipo de material de lectura. Repito de nuevo, dice el párrafo: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Quizá él estaba sin lente el día que lo leyó, o estaba un poco mareado, y leyó la parte que dice: la Biblia no muestra a Dios como autor de ella. Tal vez interpretó que la nos no tenía la S, y por eso dio ese falso testimonio ahí. Tal vez porque es lo único que me parece, pero el párrafo dice claramente: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Quiere decir que la Biblia dice que Dios fue quien la hizo. Dios fue que la hizo. Dios es el autor de la Biblia. Lo que escribieron los santos hombres de Dios fue inspiración divina. Así es que nos da inclusive la cita de Timoteo, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y dice: y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Le daba sueños y visiones y le mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Así es que claramente está que no hay ningún problema. Él hace también un ataque, creo que en esa misma entrevista, a los mandamientos de Dios. Indirecto, claramente, porque ellos son así, ellos atacan la ley de Dios, los mandamientos, diciendo que no es la ley de Dios, o que no juega el papel que enseñamos que juega en el plan de salvación. Pero mira lo que dice: los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresada en el idioma de los hombres, fíjate bien, no está diciendo nada de lo que este hermano dijo, es una unión de lo divino y lo humano.
esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios e Hijo de los hombres. Se puede pues decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo. Oye, hasta qué nivel se está llevando la palabra de Dios. Se está comparando la naturaleza de la Biblia con la naturaleza de Cristo. Y si tú lo observas y lo analizas en frío, es cierto, porque Cristo tenía sus dos naturalezas. Era Dios y era un ser humano. Ok, entonces lo mismo pasa con la Biblia. Fue inspirada por Dios, salió de la mente de Dios lo que está en la Biblia, pero fue escrita por seres humanos. Así es que yo pienso que ya hasta aquí la lectura está bien, porque ya vimos claramente que no se está hablando nada. Si tú tienes alguna duda y piensas que yo estoy mintiendo, que estoy contradiciendo a este hermano que habló esa mentirota ahí, pues tú puedes revisar. Eso fue lo que yo hice. Lo primero, antes de yo sentarme aquí, yo revisé, porque no me iba a sentar a decir lo que estoy diciendo si no hubiera revisado. Y si reviso y es lo que él dice, también lo hubiera dicho, porque no hay por qué hablar mentira. No hay por qué hablar mentira. Entonces, nada, voy a leer otro párrafo más y ahí culmino, porque no hay necesidad de estar leyendo si ya vimos que está hablando mentira este hermano. Escrito en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores no nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido que hay divergencias o contradicciones allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Así es que, hermano, digámoslo así, ya está bien. Vamos a parar aquí porque ya vimos claramente que la introducción del conflicto, en esta introducción vimos claramente que no dice lo que este hermano dijo. O sea, claramente vimos que habló mentira, y eso es lo que yo estoy tratando de mostrar, que este hermano habló una mentira innecesaria. Digo innecesaria porque él no tenía que levantar un falso testimonio a algo que se puede confirmar y que lo va a poner a él como mentiroso. Yo estoy seguro que si yo busco la otra cita que él da, va a pasar lo mismo que ahora también. Vamos a ver que el hermano leyó mal. Okay, la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilos de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Wow, la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Hermano, esto está claro. La palabra de Dios es santa porque proviene de Dios, la escribieron seres humanos, pero esto no indica para nada que le quite o la rebaje. Ok, entonces hemos visto claramente que este Miguel Ángel Núñez está diciendo algo falso que lo que da es pena, porque él, cuando usted lo escucha hablando, es una persona que parece muy razonable. Sin embargo, se hace que uno, o que aquellos que lo han visto y lo consideran una persona veraz, se hagan la pregunta: ¿por qué ese hermano tiene que hablar mentira? ¿O por qué tuvo que decir algo que claramente se ve que es una mentira? Es que le causa tanto repudio, repudia tanto a el espíritu de profecía, o le cae tan mal la iglesia adventista del séptimo día, le cae tan mal la escritora Elena G. de White. O sea, no hay como una razón lógica, porque él habla que él no siente rencor por nadie, pero él siente como un dolor, él tiene como algo adentro en su corazón. Él siente como que le hicieron mucho daño, que le hicieron una maldad grande, y hablando se nota eso.
cuando él está dando su explicación y mete de vez en cuando la idea de que él no odia a nadie y que a él se fue porque quiso y que nadie lo obligó a irse. En fin, es que este hermano nunca fue cristiano adventista del séptimo día, nunca fue eso, no se sabe lo que es, dice que es bautista, o no se sabe qué otra cosa puede ser que sea, pero la idea es que sin mucha dificultad se nota que él lleva un rencor, la manera de hablar es como un grupito que hay por ahí que se han ido de la iglesia, y cuando hablan, que están hablando de la iglesia en sí, a la que ellos pertenecieron, se le siente ese rencor, es como un odio disfrazado de supuestamente de amor, porque ellos tratan de hablar de como que ellos no sienten repudio ni amor, ellos no sienten odio por nadie, pero en la manera de expresar cómo lo trataron, cuando están presentando sus ideas doctrinales que han cambiado, tratan de insultar disimuladamente y de faltarle respeto a la iglesia adventista, al remanente, y agarran la doctrina y la tratan de picotear, o sea, la agarran pero de una manera ridícula, porque se ve claramente que las cosas que están diciendo no tienen un peso bíblico. Entonces, este es un grupo que hay un grupo grande de ellos que enseña que el diablo se va a salvar y que se van a salvar todos los pecadores, que se van a juntar todos los pecadores que han vivido sobre la tierra, van a verse del lado bueno, aunque nunca le interesó y aunque nunca le interese a los que están vivos pecadores ahora, que no le interesa la salvación. Hay un grupo de ellos que ese es su tema principal, pero no mueven mucho ese tema y agarran las doctrinas del remanente y comienzan a picotearla y a hacer picadillo con ella, pero nunca explican por qué es que, habiendo tantas citas bíblicas que dicen que los impíos se van a perder y que el que no le interesa el plan de salvación se va a perder, cómo es que ellos teniendo tantas citas a su alcance y enfrente de ellos y en la Biblia, cómo ellos pueden contradecirla abiertamente. Pero entonces van y atacan la doctrina de otros, pero ellos mismos están contradiciendo la Biblia abiertamente. Entonces, yo simplemente lo digo, no sé quién tendrá la oportunidad de juntarse con una de esta gente, ¿verdad? Y usted solamente diga, cuando vengan hablándole de cualquier cosa o de otra o cualquier doctrina de la Biblia, como la presenta la iglesia adventista, si ellos vienen hablando en contra de cualquier doctrina de esas, usted no tiene que seguirle la corriente, usted tiene que decirle no, hasta que usted no me explique por qué, si la Biblia habla de destrucción para todos los impíos y da tantas citas, y da esta cita aquí, da esta cita allá, ¿cómo es posible que ustedes las contradicen abiertamente? Porque básicamente ese es el problema que yo veo que tienen, que están atacando otros, pero no se atacan ellos mismos porque no tienen una base clara en lo que están haciendo. Y esto es parte del mismo grupo, lo que pasa es que ellos están todos regados por todas partes y han cogido diferentes caminos, diferentes nombres de otras denominaciones, y otros se han quedado solos haciendo reuniones y juntándose con la gente y de alguna manera pensando que están predicando el evangelio, haciéndole daño al mensaje final, al mensaje como debe de darse. Eso es lo que hay un paquete de gente haciendo. Entonces, hermano, hasta aquí llego. Espero que este tema, por lo menos, porque este es un tema especialmente para los cristianos adventistas que ya han escuchado hablar de este hermano. Yo sé que quizá otro lo que puedan hacer, ya han escuchado hablar a este hermano y saben cómo es él, porque él tiene muchísimos videos por ahí en las redes hablando de cosas que de alguna manera ataca a la iglesia, pero tienen que hablar mentira para poder conseguir view, para que la gente habla mentira, probablemente para que la gente lo vea, porque mientras hay mucha gente que le gusta escuchar que ataquen a el remanente, a la iglesia verdadera, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que también se le llama iglesia adventista del séptimo día. Entonces, nada, hasta aquí ha sido este video una vez más. Esperamos que el Señor te pueda iluminar para que tú puedas ver la falsedad de este hermano y no le creas, porque la verdad es que el que ha leído El conflicto de los hilos, que lo recomiendo, sabe que es un tremendo libro.
un tremendo libro. Y es un libro que te guía a la palabra de Dios. Te guía a la palabra de Dios y te presenta que todo lo que la palabra de Dios dice se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Bendiciones de lo alto y será hasta un próximo video.